Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hacer un avance más para la resolución de un problema que es de regresión lineal alrededor de un ejemplo en ciencia de datos muy tradicional, que es el ejemplo del dataset de Titanic. Entonces, el problema será implementar un modelo de regresión logística para el dataset Titanic, que está pues en un archivo de extensión CSV para predecir qué personas hubieran sobrevivido. Y para eso vamos a utilizar Schelar. Vamos a ir un poquito más rápido ya en este ensayo. Vamos a seguir este plan y es primero describir el dataset, luego hacer un tratamiento de los datos. Bueno, en realidad primero en el tratamiento de los datos, en realidad de la descripción del dataset la vamos a hacer desde un punto de vista como de su significado real. Y, y exploraremos la naturaleza de las variables en el dataset, es decir, si son numéricas, categóricas. Entonces, el segundo va a ser la determinación de la naturaleza de las variables en el dataset. Determinación de la naturaleza de las variables en el dataset, en este dataset de Titanic. Y corremos y vamos a hacer un pequeño tratamiento sencillo de los valores nulos, simplemente con un criterio bastante sencillo, y es el de para las variables en las que hayan muy pocos valores faltantes o valores nulos, pues simplemente vamos a eliminar toda la observación del dataset, en este caso del data frame. Vamos a borrar toda la fila para cuando la variable correspondiente tenga poquitos datos faltantes. Y cuando tenga muchos, dependiendo del porcentaje, si es mayor al 75% de datos faltantes en la variable, pues optaremos por eliminar la variable, porque por considerar pues que no va a ser buena para tenerla en cuenta en el proceso de regresión logística, dado que tiene demasiados datos faltantes. Y para la variable que le falte eh, menos del 25%, pues la llenaremos con el promedio de los valores que no sean faltantes. Bueno, entonces vamos y luego vamos a hacer un análisis gráfico de las variables categóricas. Mm, y por último hacemos la construcción del modelo de regresión lineal con Schelar. Entonces, bueno, vamos primero a importar las librerías. Vamos a utilizar a NumPy como NP, a Pandas como PD, a Matplotlib.pyplot como PLT y a Seaborg como SNS. Shift Enter para que nuestro Jupyter Notebook nos importe estas librerías. Recuerden que NumPy es para cálculo numérico, Pandas para la manipulación de datos a través de data frames y Matplotlib y Seaborg para visualización de datos y establecimiento de relaciones entre variables a través de gráficos. Bueno, entonces, después de importar las librerías, leemos o convertimos en un data frames al dataset de Titanic. Bueno, pues eso se hace con la sentencia pd.read -csv. Ese nos lee ese dataset y lo convierte en en una presentación así agradable que nos permite ver mm, las variables, en este caso passenger, survived, p-class, name, sex, age, zip SP, parts, tickets, fare, cabin y embarque. Esas serían las variables y las observaciones en cada una, bueno, las vamos viendo a lo largo de cada una de las columnas.
Aquí nos da unos puntos suspensivos para decir, y siguen más, hasta 891 observaciones. Para un dataset que tiene entonces 891 filas, row, y 12 columnas. Con el método KISS podemos ver todas las variables involucradas. Entonces, mire que nos da una lista de Python con las variables passenger, survived, pclass. Uno de ellas puede, pues bueno, también preguntarle, bueno, ¿y cuántas hay, cierto? Si no las quiere contar, en este caso, con la función len, y me dice que hay 12. Hay 12 variables, aquí podemos también verlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 variables asociadas. Bueno, y para la determinación de la naturaleza de las variables, podemos utilizar el método info. Miren que cuando se lo aplicamos al Data Friends, Data Titanic, que así lo llamamos, cuando se lo aplicamos, mire que nos entrega esta lista que nos dice, bueno, la variable, cuántos datos no nos tiene y de qué naturaleza son esos datos. En este caso son datos numéricos de tipo entero. Si sobrevivió o no, nos dice que hay 891 valores no nulos y que son de tipo entero. Y así para la clase del pasajero, P-class, también nos dice que hay 891 valores no nulos y son de tipo entero. Y así. Así puede uno ver, en definitiva, la naturaleza de las variables. Vemos entonces, algunas son numéricas, las de tipo entero, o las de tipo float serán numéricas, y otras serán tipo cadena de caracteres, que él las va a denotar con objects. Esas generalmente son variables categóricas, y ellas vamos a hacerles un tratamiento para volverlas, seguir siendo categóricas, pero le asignaremos número a cada una de las subcategorías para trabajar mejor con ellas. Y con el método describe, él nos va a mostrar, mire que nos va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Esas van a ser numéricas y a esas variables numéricas nos va a contar en la primera fila con count cuántos valores no nulos hay en cada una de las variables. Miren que la edad tiene 714 valores no nulos, mientras que las demás tienen en general 891, es decir, la edad tiene muchos valores no nulos. De pronto hasta podemos acá determinar, bueno, cuántos no nulos tiene, entonces pues podemos establecer el porcentaje. 1 menos 714, 714 dividido 891, eso me dice que hay perdidos un 20% de datos nulos, es decir, menos del 25%. Entonces, como no se ha perdido más del 25%, este lo vamos a llenar la edad con el promedio de los valores no nulos, el promedio de las edades de los valores no nulos, vamos a llenar los valores nulos con ese promedio, utilizando el método FILNA. Bueno, entonces, para el tratamiento de esos valores nulos, pues tomamos el dataset que se llama Data Titanic, lo hemos llamado así. Con ISNA, él nos va a decir, va a convertir ese dataset, mire que lo vuelve en un dataset de valores booleanos, y cuando lo vuelven valores booleanos, pues le pondrá false a los que son no nulos y true a los que efectivamente son nulos. Y como false se asigna el valor 0 y true al valor 1, él pueda así poder sumar y establecer cuántos falsos hay. Perdón, cuántos nulos hay. Pues cuántos trues hay, es decir, cuántos unos hay. Y será un hecho como, lo único que tendrá que hacer es como sumar puros unos. Entonces así, con el método sum, él nos va a dar la suma
por cada una de las variables y nos dirá, vea, Passenger ID no tiene valores no nulos, perdón, no tiene valores nulos. Survive tampoco, los únicos que tiene son la edad, como habíamos dicho, Dios dice cuántos, 177. Y Cabin tiene 687 y Embarked tiene 2 nomás. Entonces, para Embarked vamos a hacer eliminación de valores de toda la observación asociada a los valores no nulos de Embarked. Y para Cabin, como hay, miren que hay 687 valores nulos de 891, un porcentaje muy alto. Mire que entonces, así, de 687 dividido 891 nos da un porcentaje del 77%, es decir, más del 75%. Entonces esa variable, pues vamos a tomar la decisión de no considerarla para la regresión logística, la vamos a eliminar. La edad la vamos a rellenar con el promedio y para Embarked vamos a eliminar también, eliminar solamente las filas correspondientes a esos datos nulos. Bueno, entonces hagámoslo. Entonces, para la edad, bueno, vamos a ver cómo funciona FillNA. Te vas a Pandas, a la documentación y miras, es que el método FillNA es de Pandas, se aplica a los data frames y es una función con parámetros value, method, axis, inplace, limits, downcast, y lo que nos da será otro data frames o nada. También nos referencia a otras partes y nos dan ejemplos. Nos dice, vea, usted puede crear un data frame así. Y para reemplazar todos los valores nulos, los NaN, pues usted puede decir que a ese data frame aplíquele FillNA de 0, es decir, va a llenar con ceros a los valores no nulos. Pues bueno, aquí lo vamos a llenar es con el valor promedio. Bueno, entonces aplicamos esta idea, vamos a traerla acá y decimos, bueno, para nuestro, primero determinemos el promedio de los valores no nulos. Entonces, bueno, pues él no lo tiene por aquí. Mire que para la edad, el promedio MINS es de 29 años, 29.69. Podemos dejarlo en 29.7. Entonces, bueno, podemos recalcularla para que nos quede con más cifras de precisión. Entonces, pongámosle aquí promedio, edad o age. Promedio age, vamos a en minúscula. Mire que usted le puede poner el nombre a la variable como quiera. ¿Y cómo calcula el promedio? Pues del dataset de Titanic, en la columna de edad, calcúlele el promedio. El método promedio. Bueno, allá nos queda. Creo que ya con ese. Y miremos ese promedio. Ese promedio lo podemos ver en una nueva línea de código. Promedio de edad. Y eso nos dio, ve, ya nos dio con una mayor precisión el que teníamos arriba. Bueno, ahora sí, vamos a utilizar, pues para el dataset de Titanic, vamos la columna de la edad, age, vamos a reemplazar FillNA con el promedio, promedio de la edad, y ya con eso. Pero como queremos, él nos hace ese cambio, pero le pones un argumento más y es in place true.
Y es para decir, no solamente va a hacer ese reemplazo, sino que va a sustituir la columna de edad vieja por la nueva en la que está sustituido los valores nulos por la edad. Si no, no lo haría, sino que simplemente nos hace ese proceso, pero no lo hace sobre el dataset original. Bueno, entonces aquí podríamos pedirle, bueno, muéstreme el dataset de Titanic, mm, pero ahora hágame otra vez un descript para ver cómo cambiaron las cosas. Utilice ese método de script. Y vemos que la edad ya ahora sí tiene, miren que ya tiene 891 datos no nulos, es decir, hemos ganado y que el promedio sigue siendo el mismo. Es que eso también, el reemplazar los valores nulos por el promedio de los que ya estaban, hace que el promedio nuevo siga invariante. Eso es una cosa, un hecho matemático muy bonito y eso hace que entonces como que la modificación que hemos hecho a la información, al dataset, en realidad no cambie la predicción. En realidad no la cambie, es un criterio muy bueno e interesante. Así, lo que nos resta es a Cabin borrarla, entonces con la sentencia de él, vamos a borrarla. em, y, y ahora del dataset de Titanic ya no van a quedar sino dos valores no nulos, eso los va a hacer, los va a quitar con Drobna. Entonces, y ya después de eso, pues yo le puedo decir, bueno, revisemos si las cosas quedaron bien. Entonces, digámosle que del dataset de Titanic, dígame, is null, mm, aplique el método is null y después a ese nuevo dataset de valores booleanos, aplique el método sum para ver si quedaron valores nulos. Y todavía en Embark nos aparecen dos. Bueno, entonces, bueno, de pronto lo que nos está faltando es dataset de Titanic Drobna. Tenemos que aplicarle también el, mm, el argumento a esa función eh, in place, o sea, en este lugar, in place true. Es decir, cambie o reasigne el valor a la columna anterior por esta a la que le ha borrado los valores no nulos, los valores nulos. Bueno, entonces así volvemos a revisar acá y miramos que ya en Barket ya no tiene valores nulos, ya miren que ya tenemos limpiecito nuestro dataset, ya no hay valores no nulos, entonces, hemos hecho un proceso con los valores no nulos, perdón, con los valores nulos, muy importante. Y ya podemos revisar además, bueno, ¿y qué pasó con el método describe? ¿Cómo quedan con los promedios y demás? Bueno, pues ya es el nuevo dataset de Titanic, aplíquele describe. Y, y mire que ya los datos ya no son 891, sino se perdieron dos nomás, dos observaciones se perdieron, porque eran las correspondientes a los dos valores nulos de Embarket. A esas tomamos la decisión de sustituir completamente. En edad, rellenar con el promedio de las edades y a Cabin eliminar toda la variable, porque definitivamente tenía demasiada cantidad de valores nulos. Y así ya nos quedó un dataset que mire que la edad, bueno, pues en promedio no cambió mucho, 26.60, 29.65. Un poquito cambian los promedios, sí, al hacer ese borrar, en esencia. De pronto para el promedio de la tarifa, miremos, comparemos el promedio de la tarifa antes y después. La tarifa promedio era de 32.96
0.096 y antes del cambio era de 32.2. Bueno, cambia un poquito el promedio. Siempre se pierde con esas eliminaciones, se pierde. Por eso el criterio, el manejo de los datos nulos es bastante delicado. Este es uno que tomamos. Vamos a ver si con este criterio que tomamos, nuestro, nuestro modelo de regresión logística predice bien. Y si no, pues entonces habría que tomar decisiones, una mejor decisión en cuanto al tratamiento de valores nulos. Hasta aquí entonces les voy a dejar el video en cuanto a el tratamiento con valores nulos para luego ya mostrarles el resto del plan, que es la descripción de las variables categóricas de manera gráfica utilizando la función plt bar de Matplotlib y luego ahí sí utilizar pues la librería Sklearn para construir nuestro modelo de regresión logística. Muchas gracias.